Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa bastante especial para mí, que es transformar mi ramo de novia en un cuadro. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Me he salido a mi balcón porque hace una tarde maravillosa, pero hay bastante ruido fuera de una gente que está despidiéndose, a ver si se meten ya en los coches y se van. Arranca un coche. A ver si se largan y dejan de hacer ruido, porque no sé si se van a escuchar aunque tengo el micro de exterior. Como os decía, hoy vamos a hacer una composición floral, un cuadro con composición floral con flores secas, a partir de mi ramo de novia. Antes de nada deciros que también se puede hacer con cualquier tipo de flor que recojáis y que sequéis, pero obviamente primero hay que secarla. Mi ramo ya estaba seco porque lo pedí así en la floristería, entonces me voy a saltar ese paso de secar, pero os lo voy a explicar por si lo queréis hacer con cualquier tipo de flor, porque lo que os apetece es decorar vuestra casa con flores. Os hace falta una plancha para secar. Esta la fabriqué yo con mi madre en primero de carrera y la verdad es que tiene ya su tiempo, pero es maravillosa. Tiene dos planchas de esta madera que se llama contrachapado y esto eran de esos llaveros largos que usan los niños para llevar las llaves en el cuello, y al que le pusimos dos cierres de mochila viejos, ¿vale? Lo descosimos y le metimos esto. Ya está. Y dentro lo que hay es papel de periódico. Papel de periódico que si vais a secar, pues va a hacer falta muchísimo, ¿vale? Yo tengo uno, pero con este me va a ser suficiente, porque lo único que quiero es aplanarlas. Y si le queda algo de humedad, que no debería, terminar de quitársela. Si vais a usar para secar de verdad flores, os recomiendo que no sean muy abultadas porque va a ser muy difícil de secar, que sean más bien florecillas, hojillas, así, ¿vale? Ramillas, pero no cosas gordas. Y luego el periódico, entonces lo que vais a hacer es que vais a ir poniendo aquí en la plancha una capa de 3-4 hojas de periódico. Podéis usarla de dos maneras, o bien así, en plan 3 o 4 hojas y cerrarlas, ¿vale? O si hacéis una plancha un poco más grande, incluso con las hojas completamente extendidas del periódico, así. No, es que llega más gente en vez de irse. No sé si os escucháis. Bueno, entonces así abierta, si vuestra plancha da, que la mía daría, ¿vale? Mide como la típica cartulina esta grande de hacer trabajos de clase, pues eso. Entonces ponéis 3 o 4 las plantas y otras 3 o 4. Con el sistema este de doblado es más práctico porque ya sabes dónde están, si no tienes que andar buscando. Y tendrás que cambiarlas con una frecuencia al principio bastante alta. 3 días, 4 días como mucho, porque se van a humedecer, y si dejas que haya humedad se van a pudrir en vez de secar. Además podéis poner en plan la hoja así y entre medias otras cuantas, y luego otra hoja así y otras cuantas, para que haya como entre una capa y la otra de flor secando bastante amortiguación de la humedad y que no se mezcle la humedad entre una y otra. Y luego encima de la plancha tendréis que poner peso. Los típicos libros de enciclopedia que tenemos todos en casa de los padres son maravillosos, ¿vale? Bastante peso. 10-20 kilos, por decir, ¿vale? En total. 15 kilos, por poner una media. Y así hasta que se seque. Dependiendo de si es invierno o verano, pueden tardar más. Un mes. Suele ser entre 2 semanas y un mes, suele ser lo normal, ¿vale? Dependiendo de cuántas plantas, qué tamaño, qué grosor y qué tiempo haga. Yo me voy a saltar esos pasos, como decía, directamente lo único que voy a intentar es aplanar las ramas con delicadeza. Entonces ni voy a usar tanto peso, ni voy a usar tanto periódico. Solo voy a poner un par de hojas entre cada, por si acaso quedará algo de humedad. Y en un par de días abriré a comprobar. Entonces vamos al lío. Tengo unos pliegos antiguos aquí dentro que vamos a sacar. Perdón. En el caso de mi ramo, que además como me iba de viaje de novios, pues no tenía tiempo de hacer esto antes. Lo que hice fue que
con el mismo papel... ¿Dónde vais? Que tengo aquí un trípode inventado. Con el mismo papel, ¿vale? Y del que me lo trajeron en la floristería, lo he guardado y lo he tenido colgado con el propio lazo en el que viene envuelto, ¿vale? Así, en interior, porque digo, no sé qué tiempo va a hacer fuera, pero si lo podéis poner en un balcón, está bien. Y porque bueno, es otra forma de partir para secar las flores. En mi caso, pues este era el ramo, ¿vale? Era lavanda y limonio. Y no necesitan, están ya secas, ¿vale? Hay algunos tallos que son verdes, pero el limonio está ya seco, ¿vale? Y si no estaba seco después de estas 2 semanas que lleva así, casi 3 semanas, ya está súper seco. Entonces voy a deshacer los lazos que tienen, estos, que tiene 2, y ya se le van cayendo trocitos. Por eso o lo hago ya o esto va a ser imposible. Y lo voy a planchar, ¿vale? Vamos al lío. Y encima creo que tiene otra cuerda debajo más. Madre mía, cuántas cosas me pusieron para que se quedara bien apretado. Bueno, mientras que voy haciendo esto, os voy a contar dónde lo voy a poner. Lo interesante de cuando haces cuadros con flores secas es que los pongas en marcos con doble cristal. Los puedes encontrar en una cristalería normal, en una tienda de marcos normales. Yo busqué el Leroy Merlin también por buscar una gran superficie donde poder encontrároslos, pero la verdad es que no he encontrado nada que me agradara en ninguno de los 2 sitios. Y al final he escogido un marco de Amazon. Es un tamaño casi folio, ¿vale? Un tamaño intermedio entre el típico de fotografía y folio. Aquí hay otro más. Pero bueno, lo único que sí es importante es que sea un cuadro que sea especial para flores, porque si ocupan bastante grosor, pues es más complicado. Y con el sistema de los 2 cristales que están preparados, pensados para eso, pues es más fácil. Vale, ya tengo el ramo suelto, entonces lo voy a poner encima del papel en el que venía, voy a abrir la plancha. Voy a retirar unos pliegos que tengo conservados desde cuando estudiaba yo la carrera, pero que me gustaron mucho y siempre los he guardado. Tengo incluso de cuando, porque tuve que hacer varios herbarios durante la carrera, ¿vale? En primero, el último en quinto. Unas etiquetas preparadas para pegar en el herbario. Vaya tela tú. ¿Cómo están ya las pobres? Fatal. Qué penita. Y bueno, si las flores se conservan prensadas, yo uso cartulina blanca y encima le pongo papel de seda, ¿vale? Pero no es el caso. Vale, ya tengo la plancha vacía, entonces voy a abrir. Como esto me da por el tamaño del ramo, con una página, o sea, con este cerrado lo prefiero. Entonces voy a dejar 2, ¿vale? Y voy a sacar unas pocas flores, evitando que se me rompan mucho. Mira, ya sale una. Y esas que vaya sacando las voy a ir poniendo en el papel. Ahora os enseño, ¿vale? Luego probablemente no ponga todo el ramo, sino que vaya seleccionando las que mejor me queden. Por ejemplo, acabo de ver una que está rota. Vale, le falta de arriba. Pues a lo mejor ese no lo pongo. Pero por lo menos que me quede un recuerdo bonito de este día. Y aparte de usar flor un poco más sostenible, como podría ser la lavanda, dado que tú cortas la flor y la mata sobrevive para el siguiente año, pues además tener una decoración más en el salón con mucha relevancia para mí, ¿no? Bueno, para nosotros. Tengo 4 tipos, ¿vale? Tengo una lavanda rosa, que yo creo que lo que han hecho es que la han teñido. De hecho, la lavanda morada también. Le han puesto este agua que ponen de colores para que esté más teñida todavía de lo que originalmente es. Cosa que realmente no me emociona mucho, pero bueno,
tampoco no sabía que iban a hacerlo. Así que no me voy a poner a tiquismiquis. Yo pedí la banda tuve. Y ya está. Vale. Estoy separando por los 4 colores, así luego para hacer yo mi composición las tengo ya separadas. Vale, pues ya lo tengo todo separado. Lo voy a poner aquí a un lado. Y ya que estoy, pues lo voy a secar por separado. Así que voy a ponerlo donde no me estorbe para ir cogiéndolo ahora. Otra cosa buena de haberme puesto en mi balcón es que después aspiro y se acaba el problema. Porque parece que tengo confeti de lavanda, bueno, sobre todo del limonio, más que de la lavanda. Entonces vamos a empezar por la lavanda rosa, que es menos, que me la voy a liquidar en una de estas. Obviamente los tallos son súper largos, los voy a cortar, pero no hoy. Los cortaré cuando ya sepa cómo voy a hacer la composición, una vez que vea los cuadros in situ, los marcos y tal. Hay que conseguir, por eso es más interesante hacerlo desde fresco, pero claro, el mío ya estaba seco. Hay que conseguir abrir las ramas y desenredarlas entre sí, que están enredadas, con todo el cuidado del mundo, ¿vale? Y pues la mayoría, estas ramas, por ejemplo, son así, como que van como las de los árboles filogenéticos. Entonces hay que conseguir pegarlas al papel de modo que la rama esté completamente abierta y no estén pisándose unas a otras. Si no lo conseguís, os podéis ayudar de celo o fiso, como la llaméis, cinta adhesiva, si lo llamáis de otra manera, ¿vale? Pero tiene que quedar algo como... si lo levanto se me va a ir, pero para que os hagáis una idea. Algo como así, completamente abierto, ¿vale? Y si ya intentáis girar para que se quede el dibujo, bueno, en el caso mío, que creo que lo voy a poner así, me da un poco igual, pueden quedar las flores hacia los dos lados, pero si intentáis girar la flor para que se queden todas hacia una misma cara, si vuestro marco es de una única cara, pues mejor. Vale, pues ya están todos. Vais a ver lo que ocupa. Ahora mismo ocupa todo eso, ¿vale? Entonces, voy a coger, o sea, la primera fase de planchado, de prensado, perdón, es con las propias cuerdas estas. Así que voy a ponerlas en el lateral. Voy a abrirla un poco porque si no, ni por asomo esto va a llegar. Y la voy a poner. Esa es una. Por cierto, esta correa es de un viaje que hice de inglés en 2005 y que reconvertimos para hacer esto. Y esta... no, esta es de la uni. Esta es de una publicidad que nos dieron en la uni. Vale, pues ya la tengo cerrada, pero obviamente así no prensa. Entonces, voy a ir tirando de estas cuerdas hasta que ya no pueda más. Y luego le pondré peso encima. Y las voy a centrar un poco para que aplasten, sobre todo en el centro, que es donde tengo las cosas. Muy bien, se me ha abierto. Pikachu. Vale. Pues he conseguido aplastar hasta aquí y ahora lo que voy a hacer es poner peso aquí, aquí y aquí, pero ya me lo voy a llevar dentro. Cuando esté esto planchado, dentro de unos días, fin de semana que viene, no sé, porque ya sabes que no tengo que secar, solo tengo que esperar a que se me aplaste, y me llegue el cuadro que me llega antes, hacemos la composición.
tengo aquí el paquete. Ya os conté que lo había comprado en Amazon. Estoy pensando en devolverlo porque es un poco más pequeño de lo que yo me esperaba. Pero bueno, al final he decidido que si lo devuelvo no sé dónde va a acabar llegando, porque ya sabéis los problemas que hay con las devoluciones y que no tengo tiempo de buscar algo mejor a un precio razonable. Así que al final he decidido que lo voy a usar. Entonces estoy rompiendo el ciso o el celo, depende de donde seáis de España, lo llamáis de una manera u otra, la cinta adhesiva que le puse y os lo voy a enseñar. ¡Cuánto ruido! El marco que he elegido. Al menos no tiene plástico. Ah, sí tiene. Venía aquí muy protegidito. Es que no le quiero poner mucho las huellas porque además yo tengo unas huellazas siempre, no sé, mi piel es grasa o algo, o sea, es seca pero deja huellas. Es así, ¿vale? Es como mi cara de grande. Entonces, bueno, he decidido quedármelo y si veo que me sobran muchas flores, que me da que van a sobrar muchas flores, a lo mejor compro otro y hago otra cosa más. Todavía no he decidido qué voy a hacer. Tengo dos ideas. Una es poner simplemente flores así para arriba y ya. Me parece como un poco básica. Y luego he visto otra idea que voy a probar a hacer a ver cómo queda, que es hacer las iniciales de Rafa y mía, o sea R y L, con las flores. Y me ha parecido muy buena idea, pero tengo que ver si con estas flores queda bien. Así que voy a quitar estas pegatinitas, voy a abrir esto. Y luego aquí tengo la prensa que está, a ver que os la enseñe. Esa es la funda de la esta. Aquí está la prensa bajo todo esto. Entonces, ay, que os coloque de nuevo. Más o menos estábamos así. Entonces, quitemos cosas del campo de edición. Me he puesto así más lejos porque así puedo poneros... A ver, ¿dónde lo vais a ver? Aquí. Vale, entonces, incluso un poco más lejos. Se ve el cable de la cámara. Decirle, el cable, que tiro la cámara, verás. Bueno, aquí se ve esto que voy a estar trabajando con ello. Me voy a poner así mejor para poder acercármelo más. Y me voy a acercar la prensa también en ese caso. Prensa, acércate. Vale, entonces vamos a quitarle todo el peso. Hace 2 días me dio un poco como pánico de se habrán roto, están demasiado aplastadas y las miré y estaban bien. Así que espero que sigan bien. Porque no recuerdo esto si lo grabé. Sí, lo grabé el domingo pasado y estamos a sábado. O sea, han pasado 6 días. No tenía nada que secar, los papeles estaban completamente secos, ¿vale? Pero no he tenido tiempo de hacerlo antes. Una semana de trabajo complicada. Así que voy a quitarme esto de en medio porque me está estorbando. Y estoy aquí haciendo el panoli con las piernas abiertas, que parece que voy a hacer yoga en vez de una composición floral. ¡Ay, la leche! Ahora. Vale. Pues vamos a ver qué ha pasado con esto. ¡Tarán! Pues están maravillosamente aplastadas y apenas se han roto. Así que está perfecto. Ay, y ahora tengo que hacer la decisión final de cómo voy a componer. Porque es que es tan pequeño que si no haría en uno medio, el de flores hacia arriba y en el otro las letras. Pero es tan pequeño que no da para las dos cosas. Por cierto que este tiene la marca de la pegatina, ya les vale a la empresa que haya hecho esto, que no ha inventado una pegatina que no deja marca. No me quiero levantar por alcohol. Y no me da la camisa, tengo que abrírmela. Vamos a ver.
Si yo consigo quitar esta marca sin dejar una marca más. Se ha quitado. Así que vamos a sacar aquí unos cuantos pliegos. La lavanda, lo que se aprecia es que la flor, que antes era redonda, ahora es plana. Un momento que me acerque y os la enseñe. ¿Veis? Que por aquí está plana y por el otro lado redonda. O sea, bueno, era lisa ahora, ¿no? Vale. Y ahora voy a buscar uno de este rosa. Perfecto. El rosa perdió un poco de color. Meteré poco rosa yo en esto porque es que sospecho que el rosa lo han teñido. Y el blanco... Aquí no de blanco. Si no descuajaringo... Ah, mira, este también es blanco. Pues saco este. Ahora me voy a dejar todo el blanco por medio. Blanco vuelve. Vale. Y el blanco. Que también se ha quedado muy bien aplastado. Perfecto, pues entonces... A ver cómo me pongo, que veáis. Así veis, perfecto. Y... vamos a empezar. Mirad cómo ha quedado. Esperaos que me acerco, que tiro el micro. Ya se pasó la cámara. Y bueno, vosotros lo vais a ver, creo, del revés. ¡Tarán! Ha quedado súper bonito. Estoy contenta con el resultado. Pues vamos a hacer la R ahora. Vale, he terminado este. Estoy sin micro porque me tengo que ir. Estoy aquí andando un poco ya rápido. He terminado este. A ver qué os puedo poner por detrás para que lo veáis bien en contraste. Puedo poner plástico, el papel este de envoltorio. Ya ha quedado así, ha quedado precioso. Me encanta. Y ahora estoy terminando. Bueno, lo he puesto aquí en la estantería del salón. Aquí tenemos varias fotos. Lo he puesto aquí. Ay, y luego estoy terminando ahora este, que os lo voy a enseñar del revés. Que ha quedado así la composición. Tengo que cortar todos los tallos y terminaré de cerrar el cuadro que tengo aquí los tiras. A ver si consigo cerrarlo, porque me emociona poner flores y no sé yo qué va a pasar. Sí que aguanto, a ver que os lo enseñe. Ha quedado genial. Este os voy a decir dónde lo voy a colgar, pero os llevo conmigo. Ay, Dios mío, madre mía. La que he liado en el salón. Os voy a enseñar dónde va a ir. Va a ir en mi estudio. Esto da golpes. Y va a ir aquí. Pero voy a cambiar ese de sitio, lo voy a poner aquí debajo. Y este lo voy a poner aquí arriba porque me da que la composición queda mejor. Una pena porque tengo ese ahí. Lo mismo los cambio esos dos y aquí pongo los dos de flores. Lo mismo hago eso. Luego os pongo una foto de cuando quede terminado, que tengo que comprar también los ganchitos, como ese que se ve ahí arriba, para no tener que hacer taladro en la pared. Es el día siguiente porque me tuve que ir. Habíamos quedado para ir a ver una exposición y luego un concierto de un compañero de trabajo, de hecho. Y acabamos a las 3 de la mañana en un pub. Que tengo entendido que ahora nos llevan un par de copas. Y acabé muerta. O sea, no bebí, bueno, tenía que conducir. Pero llegamos a casa como a las 4 y estoy hoy súper destrozada. Pero bueno, aquí estoy haciendo cosas y he estado con el tema de preparación de clases, curso de jefatura, que eso es un blog, de hecho, de vida de profe. Y nada, quería enseñaros cómo han quedado los cuadros, ¿vale? Lo he colgado usando estas como perchas que clavas, porque estas paredes son un demonio. Y ha quedado así. Y debajo este, y luego en este lado he puesto este. Y estoy súper contenta con mi esquinita de los cuadros. Y ya está. Bueno, os voy a enseñar el otro, que os lo enseñé ayer, pero os lo vuelvo a enseñar. Que está aquí. A ver, que dé un poco de luz. Que ha quedado así, súper bonito. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta idea. Y
que si os vais a casar o conocéis a alguien, pues se la propongáis, o incluso puede ser un regalo sorpresa para esa persona, lo de hacerle los cuadros. Pero es una forma muy bonita de decorar la casa con cosas que tienen importancia para ti. Cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.